minutos y vamos de inmediato con el comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este martes 23 de enero del año 2023. Yo quiero tocar varios temas rapiditos a propósito de esta tragedia de la familia que se intoxicó. Ayer mi compañera Kimberly habló de manera magistral sobre este tema y sobre las regulaciones de ese tipo de sustancias que hace mucho ella viene hablando, aquí exponiendo en el programa, pero ya estoy aquí. Y entonces hay que recordar que en varias ocasiones algunos centros, hay algunos niños, un tiempo atrás, se han intoxicado en planteles escolares y hace unas semanas yo veía precisamente una información que decía el Ministerio de Salud Pública, de Educación, que iba a investigar el tema de la fumigación en los en las proximidades de los centros educativos porque niños y maestros se estaban intoxicando. Yo me quiero referir a dos informaciones que salieron ayer con respecto a esta tragedia. La primera es que dice el Ministerio de Agricultura, como respuesta a esta tragedia, inmediatamente ayer anunció que iban a vetar, o vetaron más bien, la importación del fosfuro de aluminio, que es el químico, el producto que se utilizó en la fumigación de esta torre del apartamento de la Torre da Silva 3. Con respecto a eso, yo me puse a pensar y recordé el año 2020, el año de la pandemia, y también el 2021, fueron unos años trágicos en el país con respecto al tema del alcohol adulterado. Y hay que decir que el gobierno en ese sentido ha tomado las previsiones del lugar. Por ejemplo, cuando aquí pasó lo del alcohol adulterado, el metanol, que solo entre 2020 y 2021 murieron más de 500 personas por alcohol adulterado, el gobierno en ese momento emitió un decreto, el decreto 275-21, que es ese decreto, pues regulaba el tema del control y vigilancia de la comercialización del metanol. Sabemos que el metanol hace muchos años se consume en este país, el Cleren, que como mucha gente lo conoce, que lo fabrican con metanol. Y a raíz de esos 2 años, donde en las 2 Semanas Santas de esos 2 años murieron cantidades importantes de personas, entonces el gobierno tomó una medida y uno la vio bien, aunque hay que resaltar que no fue suficiente porque al día de hoy todavía se sigue pues vendiendo de manera clandestina el tema del metanol, pero la iniciativa del gobierno fue importante porque tuvo su efecto, precisamente porque en el 2021 las muertes por consumo de alcohol adulterado, fabricado con metanol, pues bajaron. Y esa es una medida que uno tiene que felicitar. Ayer el Ministerio de Agricultura emite este comunicado donde dice que se va a prohibir la importación de fosfuro de aluminio. ¿Y qué yo pienso con esta medida? Miren, más que prohibir la importación de este químico, que lo encuentro muy drástico. ¿Por qué? Bueno, porque este químico lo utilizan agricultores para el tema de las plagas, para combatir las plagas en los granos almacenados, para combatir los insectos, los ácaros, los roedores. O sea, es un químico que es utilizado. El problema es que hay que saberlo utilizar. Entonces, usted prohibir la importación, ¿qué van a crear con esto? El contrabando, lo van a pasar, porque ustedes saben que aquí es un país donde yo conozco al fulano, donde yo conozco al ministro, donde yo tengo cierta relación en aduana, y lo van a traer de manera clandestina y lo van a vender de manera clandestina. Entonces, la medida no tiene que ir en ese sentido. Sabemos que hay una conmoción muy grande por esta tragedia, a todos nos ha tocado, pero yo creo que hay que ser quizás un poquito más sensato, que más que prohibirlo, es regularlo. ¿Cómo lo regulamos? Bueno, la empresa que vaya a traer este químico al país tiene que tener un permiso. La empresa que lo vaya a vender tiene que tener un permiso, pero a quien lo vaya a comprar tiene que tener un permiso. O sea, eso no se puede vender de manera alegre. O sea, no es prohibirlo por prohibirlo, es usted regularlo, porque es un producto que se usa en la agricultura y también en la fumigación. El error fue que la persona que lo utilizó no estaba autorizada para utilizarlo, no tenía los permisos, o sea, no había un control. Ahí estuvo el error. O sea, todo lo que podía salir mal, salió mal con esta tragedia. Entonces, a veces, tomar medidas tan drásticas por la mediatización de un hecho o por la conmoción que genera un hecho, quizás no es la mejor forma de solucionarlo, porque esto da pie quizás a un contrabando o a una gestión, ustedes saben,
Aquí todo el mundo conoce a alguien, todo el mundo conoce a un ministro o conoce a un familiar de un ministro y se la busca como sea. Y esa medida no va a evitar que se siga vendiendo esto en el país porque hay personas que lo van a seguir vendiendo. Entonces aquí lo que hay es que tomar medidas que sean más reales. Por otro lado, y a propósito de esa parte de quién vende y quién compra, ayer se dijo que iban a someter, está detenido ya, el francés que se le está acusando de esparcir este producto en esa residencia, el imputado francés que está siendo investigado por el hecho. Pero yo más que al francés, quiero también escuchar en ese expediente al que se lo vendió. O sea, ¿dónde él compró ese químico? Porque aquí hay que establecer responsabilidades. Por eso yo digo, tiene que regularse. Entonces, ¿quién se lo vendió? El que se lo vendió, que sabe la peligrosidad de este producto, tiene también una responsabilidad, tiene una cuota importante en lo que pasó, sobre todo porque se habla de que ahí habían en ese apartamento cerca de 450 pastillas. Entonces, ¿quién se lo vendió? Tiene que tener una responsabilidad. Y para que el Estado funcione como tiene que funcionar, tiene que haber un régimen de consecuencias, porque no es la primera vez que pasa una tragedia como esta. Lo que pasa es que ahora se ha mediatizado más, nos hemos conmovido todos, porque de verdad es una tragedia este hecho tan lamentable. Pero si no existe un régimen de consecuencias real, va a seguir pasando. Régimen de consecuencias a quien ordenó la fumigación, a quien aplicó la fumigación y a quien vendió el producto. No podemos solo endilgar la responsabilidad a una sola persona. Eso por un lado. Por otro lado, y en otro tema, ayer en la semanal, quiero felicitar al periodista del periódico El Día, Joan Vargas. De verdad que el periodista tiene que tener la capacidad de hacer esas preguntas incómodas que no todo el mundo es capaz de hacer, sin importar el escenario. Joan Vargas ayer, en la semanal, le preguntó al presidente sobre un hecho en el que todos nos hemos quedado esperando una respuesta, lo que pasó con el DICRIN y la DNCD, unos agentes que estaban vivos, fueron apresados vivos, se vio en un video, y de repente aparecieron muertos y se dice que fue un alegado intercambio de disparos. Joan le preguntó al presidente sobre ese hecho, el presidente no le dio la respuesta que quizás él y todos esperábamos, simplemente el presidente dijo que es un hecho que está investigando el Ministerio Público y que el Ministerio Público lo está haciendo independiente de la policía, pero no dijo que tienen una conclusión y nadie ha hablado más del tema. Pero mi enfoque es en felicitar al periodista porque hizo esa pregunta a pesar de no tener la respuesta que todos esperábamos. Y también ayer en la semanal el presidente se refería al tema de la ley 124 del DNI, un tema que se ha debatido en todo el país y que hemos hablado aquí. La semana pasada yo decía que es un proyecto que tiene casi 3 años conociéndose, que ahora todo se quiere montar en la ola porque estamos en campaña, porque el presidente está en reelección. Ya quedó evidenciada la charlatanería de todos nuestros políticos, de esos legisladores que se montaron en una ola a criticar el proyecto, pero que resulta que todos los aprobaron. Miren, hace casi 3 años, cuando ese proyecto se empezó a conocer aquí, pocas personas estuvieron al pendientes, y yo lo he dicho aquí, la ABA, que es la Asociación de Bancos Múltiples, fue una de las pocas instituciones que estuvo pendiente, vio lo que le afectaba, mandó sus observaciones y el Congreso lo corrigió. Si todo el mundo está en lo que tiene que estar, hace rato que este debate que tenemos hoy lo hubiéramos tenido, porque el proyecto no es de ahora. Ahora es que como estamos en campaña, todo el mundo se quiere montar en esa ola. Y es como dijo el presidente, por politiquería. Ahora, presidente, la politiquería es de ambos lados. ¿Por qué? Bueno, porque usted también por la presión mediática, por el ataque de todos los medios la semana pasada, dijo, sí, la vamos a consensuar, no sé qué. No, ya usted tomó su decisión, tire para adelante. Porque es un proyecto que tiene 3 años y nadie le prestó atención. Entonces, la politiquería está haciendo de lado y lado. Usted se montó en la ola y se dejó presionar y dijo que se iba a consensuar. Ese consenso debió darse antes. Y la oposición, como todos conocemos, se ha montado en su politiquería, jugando su rol de oposición, porque es lo que le toca, es oposición, y se ha puesto a atacar esa ley que ellos mismos aprobaron, sabiendo todos
que es posible que muchos lo aprobaran sin siquiera leer el proyecto. Al final, eso es para que ustedes vean los políticos que ustedes eligieron y analicen de cara a las próximas elecciones esos políticos que ustedes van a elegir. Si son esos que aprueban leyes sin leer o si son aquellos que critican un proyecto para mejorar y que no afecte los intereses de los ciudadanos. Isidro.